Bien, amados, damos gracias al Señor por estar una vez más desde el Facebook, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar haciendo este programa junto con la compañía de mi esposa. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted desea visitarnos, nuestros días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. Gracias le damos al Señor por poder estar una vez más a través de este espacio de radio. También le invitamos a que usted pueda escucharnos los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Está nuestro amado pastor con su esposa transmitiendo la palabra de Dios. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas, amados. Y si usted quiere escuchar estos estudios y las reuniones, las predicaciones que el pastor y otros hermanos fueron subiendo a la página de YouTube, lo puede hacer a través de la última trompeta Pastor Ramón Encina. Esa es la página de YouTube de la iglesia, hermano. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente. Le voy a dar a mi esposa para que nos esté saludando en esta mañana. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por otro hermoso día de vida que el Señor nos da. Un poco de refrigerio. Amén. Gracias al Señor, ¿no? Que el Señor nos esté bendiciendo, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar y después vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar haciendo este programa junto con mi esposa. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos, Señor, que tú estés hablando a través de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ir ahí a Romanos 12. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero eso lo logramos por medio por medio de que las misericordias de Dios, lo que dice desde allá, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, eso se haya hecho carne en nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que hemos recibido en los capítulos anteriores. La provisión. Claro, la provisión, la justificación, la salvación, la vida eterna y todas esas cosas, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, que ahora somos una nueva vida en Cristo. Todo eso habla de la misericordia de Dios para nosotros. Porque fíjese que en el antiguo pacto no había misericordia. No había misericordia, pero en la gracia hay misericordia. Por eso siempre usted va a leer los escritos del apóstol Pablo y siempre está el ruego ahí. Siempre está el ruego. Y entonces dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se logra esto? Bueno, para que esto se logre tenemos que ir a lo que dice en el versículo 2. ¿Cómo podemos nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Fíjese. Y en el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este mundo, no tomen la forma del tiempo presente. Vio que los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando, la moda va cambiando, el hablar del mundo va cambiando, todo se va renovando, ¿vio? Para peor, ¿vio? Para peor. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Fíjense que Pablo le escribía esto a los romanos hace muchos años atrás, hace 2000 años atrás, le escribía Pablo a los romanos. Y él les hablaba a los romanos de que no se conformen al mundo, a la vida del mundo que ellos estaban, de la que ellos estaban siendo rodeados en aquel tiempo. ¿No? Y hoy la palabra no ha cambiado, nos habla a nosotros de lo mismo, que no nos conformemos a este mundo, que no tomemos la forma de este mundo, sino dice que seamos transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, tenemos que ser transformados. ¿Vio? La palabra nos lleva a una transformación. No puede ser que toda la vida seamos la misma persona. Quería agregar ahí, ¿no? Que Sí. Qué hermoso que dice en el 1, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Y antes creíamos que el sacrificio vivo era reprimirse, era privarse de cosas, ¿no?
era poner nuestro cuerpo en servidumbre, que es así, ¿no? Pero ¿de qué forma lo hacíamos antes? Reprimiéndonos, Claro. ¿no? Y dice que no tiene poder contra los apetitos de la carne. Claro. Y nos privábamos de esto y no nos juntábamos con aquellos que no creían como nosotros, nos encerrábamos en nuestras casas, o éramos castigados, o éramos puestos en disciplina, y pensábamos que con ese duro trato del cuerpo, y no. La forma de que nosotros tenemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo es rendirnos a la vida que hemos recibido, Claro. ¿no? Es no darle lugar a los apetitos de la carne. ¿Pero cómo? Rindiéndonos, dándole lugar a la vida que hemos recibido, ¿no? Qué hermoso. Qué maravilloso. Ese es el sacrificio vivo, Qué maravilloso, ¿no? eso, Gracias, ¿no? Porque, Señor Jesús. fíjese, rendirnos. ¿Y por qué tenemos que rendirnos? Porque ya lo hemos intentado todo. Hemos intentado todo. Entonces, ¿qué nos queda más que rendirnos frente a esta vida? Una vida nueva, una vida que venció la muerte. Una vida resucitada, una vida que nos fue dada a nosotros para poder vivir en este mundo, fíjese. Entonces dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por medio de eso, dice, no os conforméis a este siglo. No tome la forma de este mundo, no tome. Porque acuérdese que Juan, creo que es el que dice ahí en primera de Juan, dice, el mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora sabemos que cuando Juan dice el que hace la voluntad de Dios, le está hablando de que la vida sea una realidad en Él, ¿vio? No de que tenemos que hacer algo. Y si usted quiere hacer algo, entonces tiene que rendirse. Tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. No tiene que presentar sus miembros para servir a la iniquidad y a la injusticia, sino a la santidad y a la verdad. Fíjese, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí querías leer algo ahí? No, venía pensando en lo que decía recién, ¿no? Acá en Colosenses 2. Sí. Dice, en el 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido sometidos a esas cosas, no? Con mandamientos de hombre, ¿no? Fíjese, y tratábamos de, como dice ahí la palabra, ¿no? Tratábamos de sujetar a nuestro cuerpo en duro trato, pero cuando los apetitos de la carne se levantaban, éramos vencidos. Y ahora tenemos una forma de que se revierta eso, ¿no? Amén. A través de la vida de Dios. Gloria a Dios, fíjese. Gloria a Dios, gracias. Y entonces, fíjese lo que dice, porque tiene que haber algo diferente, tiene que haber una transformación. Bueno, la transformación empieza por el cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no hay una transformación. ¿Vio? Y entonces dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por la medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio de mente. ¿Vio? Tiene que haber una dirección diferente. Ahora hablábamos con mi esposa, ¿no? Antes de empezar el programa, y ella me decía, arrepentirse no significa que nosotros vamos por un camino y nos arrepentimos y seguimos por el mismo camino. Cometemos un error y uno dice, bueno, me arrepiento y sigo por el mismo camino. No, arrepentirse es volverse de ese mal camino tal vez que estamos tomando, o de la mala manera que estamos usando para tomar ese camino, y volverse y dejar que la vida nos conduzca, que la vida que hemos recibido nos conduzca. Ahora, cuando la vida que hemos recibido nos conduce a nosotros, produce una transformación en nuestra mente. Ya no pensamos como pensábamos antes, sino que pensamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que nos lleva a un cambio de dirección. Amén. ¿No? Porque por ahí viene el cambio de mente, por lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo pensábamos de nosotros antes? Y nosotros nos mirábamos antes exteriormente y decíamos que éramos pecadores. Pero vino el conocimiento de la palabra, y la palabra nos hizo saber a nosotros que nosotros fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando creíamos que éramos pecadores y declarábamos eso, sí, andábamos como pecadores. Claro.
Claro. Y ahora declaramos todo lo contrario, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Amén, gloria a Dios. Por lo que Él obró en la cruz del Calvario, por lo que Él venció, por la victoria que Él obtuvo. Y nosotros nos paramos firmes en esa victoria. Amén, gloria a Dios. Fíjese Gloria que al maravilloso, ¿no? Un cambio de mente. Y ahora nosotros entendemos por qué muchas veces nosotros no podíamos vencer muchas cosas, porque no había ese cambio de mente. No había ese cambio de mente, no dependíamos de la vida. Nosotros decíamos que nosotros con nuestro esfuerzo lo podíamos lograr. Pero el Señor vino con su palabra, vino con su gracia maravillosa y nos hizo entender a nosotros que no era por fuerza, no era por fuerza, sino por medio de la vida que hemos recibido. Entonces hubo un cambio de mente, hubo un pensamiento diferente, ¿vio? Entonces, porque dice ahí en la palabra, dice, como son tan altos, dice, tus pensamientos que mis pensamientos, dice, ¿vio? Entonces, ¿de dónde nos lleva la palabra? A ajustar nuestra mente a la mente del Señor. ¿Vio? Entonces, yo pienso de mí y de mi hermano como el Señor piensa. No por lo que vemos, Claro. no por lo que sentimos. Pero el hermano fracasó, no importa. Nosotros tenemos que ver al hermano en Cristo y tenemos que pensar del hermano como el Señor piensa. Bueno, esa palabra fracasar, ¿no? Sí. Tendríamos que cambiarla, ¿no? Sí. El hermano erró. Erró, sí. No, Porque ¿por si qué? hablamos de fracaso quiere decir que no hay otra oportunidad. ¿Vio? Fracasó, ya está. Ya lo estamos condenando, ¿vio? Pero si el hermano erró, y bueno, se puede corregir. Cuando decimos que se puede corregir, estamos hablando de que el hermano puede volver a la comunión con esta vida. Puede arrepentirse. Claro, y puede volver a la comunión con esta vida y la vida lo va a conducir. La vida lo va a conducir, ¿vio? Y eso es maravilloso, hermano, pero para entender eso, uno tiene que tener una relación con esa vida. Uno tiene que tener una relación. Es como yo cuando tengo una relación con mi esposa, ¿no? Y entonces yo puedo entender su gusto, yo puedo entender su manera de pensar, yo puedo entender su manera de sentir, la puedo entender a ella cuando ella habla, la puedo entender cuando ella está en una... Bueno, nosotros cuando tenemos una relación con esta vida, entonces podemos entender a esta vida, ¿vio? Pero no que la entendemos para manifestarla, sino que la entendemos y le dejamos que se manifieste sola, porque vemos lo beneficiosa que es para nosotros. Y una relación, ahora estamos teniendo una relación con esta vida. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la congregación, estamos teniendo una relación con esta vida. Amén. Pero necesitamos una relación íntima con esta vida. Claro. Una relación íntima. Decía estos días que hacía 2 días que no tenía una relación exclusiva con el Señor. Estaba hablando con el Señor, orando al Señor, pero siempre haciendo algo. Sí. Y no como María, que dejó todo y se sentó a los pies del Señor para Sí. escucharle solo a Él. Amén. Y a veces nos falta eso, esa comunión íntima con el Señor, de hablarle, de adorarle, de escucharle al Señor. Amén. En nuestra intimidad, ¿no? Y mientras estamos entre todos juntos, nuestros hermanos, o entre nosotros ahora hablando de la palabra, estamos teniendo una comunión con el Señor. Amén. Pero no una comunión íntima, Fíjese. ¿no? Y qué necesario que es Y eso, sí, y sí, Él está esperando ahí. Él siempre está esperando que Amén. usted y yo Gloria a vayamos Dios. a la comunión íntima ¿no? con Él. Gracias, Jesús. Pero a veces estamos afanados en tantas cosas, no solamente en lo material, aún en lo espiritual, que es bueno. Y ¿Yo? creemos a veces que es una, no digo pérdida de tiempo, pero es como que bueno, si el Señor entiende, pero eso es una ganancia, hermano. Cuando nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, estamos ganando tiempo. Claro, estamos nosotros- invirtiendo tiempo. Nosotros, Gloria al Señor. ve lo que es ajustar nuestro pensamiento a la mente del Señor. Porque nosotros decimos, yo puedo tener comunión con el Señor en todo momento, en todo lugar. Y es verdad. Usted va en el trabajo, usted va... Pero yo puedo tener comunión con mi esposa en todo momento. Puedo hablar con mi esposa. Pero la comunión íntima no la tengo en todo momento. La tengo en un momento determinado, en un lugar determinado. Bueno, con el Señor es lo mismo. Y sin que nadie sepa tampoco. Claro, y con el Señor es lo mismo. Tenemos que a disfrutar ese momento que tenemos con el Señor para tener esa comunión. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor nos beneficia de tal manera. ¿Yo? Nos beneficia de tal manera, porque Él nos va, en esa comunión, Él nos va haciendo saber cuál es su voluntad para con nosotros. Él nos va haciendo saber de qué manera Él produce la transformación en nosotros. Como decía mi esposa, fíjese,
nosotros no es que menospreciamos, ni a Marta, ni a aquellos que tienen el trabajo de Marta, pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, ¿vio? Cuando digo a Marta, a aquellos que sirven. Nosotros también estamos llamados para servir. Pero hay un tiempo para servir y un tiempo para tener comunión con el Señor, ¿vio? Y las dos cosas son necesarias. Yo diría, interpretando, ¿no? Es más necesaria la comunión, porque si no, ¿cómo se sostiene la vida de servicio? No se puede sostener una vida de servicio sin la comunión con el Señor. Porque si no tenemos comunión con el Señor, el que sostiene la vida de servicio soy yo. ¿Y qué es lo que se manifiesta? Claro. Porque muchas veces servimos al Señor. Como me decía una hermana, yo soy la primera en llegar, la última en irme, estoy siempre, no falto Claro. nunca, hago esto, hago lo otro, hago todo. Pero ¿qué se manifiesta? Claro. ¿Qué sentido tiene estar en servicio continuo y cuando no se manifiesta la vida de Dios, sino que se manifiesta todo lo contrario? Claro. No tiene sentido. Entonces es necesario esa comunión íntima con el Señor, ¿no? Claro, fíjense que si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, ¿vio? ¿Cómo vamos a saber cómo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que esa vida sea una realidad en nosotros? Ahora, ¿cómo hacemos para presentar nuestro cuerpo en el sacrificio vivo? Y tenemos que ir ahí a 2 de Corintios y fíjese, y nuestra mente va siendo cambiada también. Ahí a 2 de Corintios 4:10. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese, entonces, ¿cómo lo presento yo a mi cuerpo en sacrificio vivo? Declarándolo muerto. Muerto en cuanto a los apetitos de la carne, ¿no? Lo declaro muerto. Entonces, cuando yo lo declaro muerto frente a los apetitos de la carne, esa vida tiene libertad para manifestarse a través de este vaso de barro. Tiene que haber un cambio de mente, hermano. No podemos ser las mismas personas que cuando comenzamos a los 10 años de nuestra conversión y a los 50 años de nuestra conversión. Tiene que haber un cambio de mente, pero le vuelvo a repetir, ese cambio de mente no viene por el mucho conocimiento que nosotros acumulemos, que no estamos en contra del conocimiento, sino que el cambio de mente viene por la realidad de ese conocimiento en nosotros. ¿Vio? Viene el conocimiento, nosotros lo recibimos por la fe, lo atesoramos en el corazón, el Espíritu Santo lo hace una realidad y entonces viene el cambio de mente. ¿Vio? Viene el cambio de mente. Había sido que yo estaba yendo por un camino equivocado. ¿Vio? Querías ganar el favor de Dios por medio de las obras, póngale, pero el cambio de mente vino. ¿Vio? Y nos hizo saber que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe y esto no era de nosotros sino que era un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Entonces hubo un cambio de mente. ¿Qué hizo ese cambio de mente? Nos llevó a tomar el camino diferente. Ya no seguimos por el camino de las obras, sino que ahora vamos por el camino de la fe y del amor. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, dice, yo enseño ahora un camino más excelente. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso. Darle lugar a esta vida, ¿no? Y negándonos a nosotros mismos. Se nos presenta la situación, no sé, que alguien nos insulte y tenemos la oportunidad o de que dejar que la vida se manifieste o de reaccionar nosotros. Claro. Pero nosotros nos negamos a nosotros mismos. Amén. Y dejamos que la vida de Dios se manifieste. Amén, gloria a Dios. Y eso, lo principal es que eso trae gloria al nombre del Señor. Amén. Que ese es el propósito de todo esto, de que el nombre del Señor sea alabado, sea enaltecido, ¿no? Amén, gloria a Dios. Ahora eso es un ejercicio de todos los días. Todos los días, porque nosotros vencemos hoy por medio de esta vida, pero mañana tenemos otra oportunidad. No es que vencemos hoy y ya está todo vencido. Mañana tenemos otra oportunidad porque lo que se vence hoy, tal vez mañana no sea el problema a vencer, pero va a venir otra cosa. Y tampoco esperemos que sea un problema muy grande, a veces en las cosas sencillas, a veces que, no sé, nuestro esposo se levante de mal humor, ¿qué manifestamos nosotros frente a esa situación? ¿No? Y a veces uno espera que venga un problema grande, a ver para qué vamos a manifestar, y esto es algo de todos los días. Hoy el perro entró al gallinero,
rompió todo. ¿Y qué se manifestó en ese momento? Entonces ahí nos conocemos. No para que Dios nos conozca, porque Él ya nos conoce, para que nos conozcamos nosotros mismos. Y si en ese momento se manifiesta no lo que Dios quiere, sino que se manifiesta lo que está en nuestro interior, sale a la luz, para que nosotros lo llevemos a la cruz y lo declaremos muerto, ¿no? Amén. Entonces la nueva creación, entonces la vida de Dios se puede manifestar. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Una vida diferente, ¿no? Y eso tenemos que experimentar, hermano. Yo lo que yo pude experimentar acá, yo te lo puedo contar a usted. Y me puedo gozar, pero usted lo tiene que experimentar. Experimentar la vida de Dios en uno, ese es maravilloso, porque ese habla de nuestra dependencia del Señor. ¿Vio? Habla de nuestra dependencia del Señor. Ya no somos autosuficientes, ¿vio? Ya dependemos de Él. Por eso el Señor nos lleva a un cambio de mente, nos lleva a que nosotros tenemos que pensar conforme Él piensa, ¿vio? Por eso fíjese que después Pablo le escribe ahí, sigue escribiendo a los romanos y le dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿vio? Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué es eso que piense? Que piense como Dios piensa de él, ¿vio? Que Él es un hijo de Dios, que Él es parte del cuerpo de Cristo. Entonces tiene que haber un cambio de mente, eso también, ¿vio? Ya no somos seres individuales, sino que somos parte de un cuerpo, ¿vio? Entonces, ¿qué es tener un más alto concepto de sí que el que no debe tener, que el que debe tener? Y no, yo soy una nueva creación en Cristo Jesús, pero yo me puedo conducir solo. Y no es así. No es así. Eso es un engaño de Satanás. O un engaño de nuestra propia carne, ¿vio? La carne nos quiere llevar a ser fuerte en ella misma, pero nosotros somos fuertes en la vida que hemos recibido. Ahí está nuestra fortaleza. Y la vida, ¿sabe dónde nos lleva? Nos lleva al cuerpo. Nos lleva a la unidad. Nos lleva al cuerpo. Entonces, cuando la vida nos lleva al cuerpo, entonces también produjo un cambio de mente. Que solo no podemos, hermano. Solo no podemos. Necesitamos el cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros, porque necesitamos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Eso es fácil? Eso no es fácil. Eso no es fácil, porque si yo me miro en la carne y miro a mi hermano en la carne, ninguno de los dos tenemos el mismo pensamiento. Pero si nosotros nos miramos en Cristo, tenemos la misma mente, tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma vida. ¿Y dónde nos lleva todo eso? A la unidad. Por eso hay una alabanza que dice que cuando viene la palabra no hay nada que pensar ni que decir. Claro. Simplemente amén a la palabra, ¿no? Amén. Y poder comprobar, por eso ahí en el versículo 2 dice, para que comprobéis. Tenemos que comprobar lo que produce la palabra en este vaso de barro. Claro. En este vaso de barro, ¿por qué? Porque es un vaso débil, ¿no? Pero que contiene un tesoro. Y ese tesoro es la vida de Dios que hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que comprobar, démosle lugar a ver qué pasa. Claro. Y nosotros hemos hecho y mucho tiempo nos hemos resistido a eso, ¿no? Hasta que le dimos lugar, ¿no? Y el Señor nos ha mostrado cosas maravillosas que se produjeron dentro de nosotros mismos, ¿no? Y que así como nosotros estamos en Cristo, nuestro hermano está en Cristo también. Amén, y nosotros gloria lo a Dios. vemos a nuestro hermano en Cristo, no en la carne. Porque si vemos la carne del hermano, recordemos que tenemos la misma carne en nosotros. Amén. ¿No? Quizás no manifestándose de la misma manera, pero la misma carne que está en el hermano está en nosotros. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces, porque yo pensaba mientras mi esposa hablaba, pensaba que el pastor decía una vez, ¿se puede resistir la gracia? Sí, se puede resistir. ¿Se puede resistir a esta vida? Se puede resistir. Pero no nos conviene, hermano. No nos conviene. No conviene resistir a esta vida, porque si nosotros resistimos a esta vida, resistir quiere decir no estar de acuerdo. Cuando yo digo yo no estoy de acuerdo con el hermano, yo no estoy de acuerdo con el pastor, no es con ellos con lo que no estamos de acuerdo, no es con ellos con lo que decimos nosotros no estar de acuerdo, sino no estar de acuerdo con esta vida. Y esta vida nos quiere llevar a nosotros a la unidad. Nos quiere llevar a nosotros a la unidad, nos quiere llevar a nosotros a que todos pensemos lo mismo, sintamos lo mismo y tengamos la misma dirección.
Por eso, hermano, dice, hay una palabra que dice, no resistáis, dice, a la gracia de Dios. ¿Vio? Y el pastor decía una vez, no porque nosotros le decíamos al pastor, pero no se puede resistir la gracia. Sí se puede resistir a la gracia, nos decía el pastor. ¿Y cómo resistimos a la gracia? No dejándonos conducir por esta vida que hemos recibido. Porque la gracia es esta vida que hemos recibido, es Dios como vida en nosotros. Y Dios nos quiere conducir a nosotros a un lugar maravilloso. ¿Sabe dónde nos quiere conducir Dios? A ser conformados a su imagen. Él quiere que seamos como Él es. Para que nosotros seamos como Él es, tiene que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces todo empieza por ahí, ¿vio? Porque un pensamiento genera un sentimiento y una dirección diferente a la que nosotros teníamos en Adán. Por eso es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Amén. Para que podamos conocer la supereminente grandeza de su poder. No tenemos la vida de Jesús hombre, sino que tenemos la vida resucitada de Cristo. Amén. En nosotros. Gloria a Dios. Todo el poder que Dios usó para resucitar a Jesucristo está dentro de nosotros, o a Jesús, está dentro de nosotros. Fíjese, ¿No? qué maravilloso, ¿no? Y tenemos que tener relación con esa vida. Tenemos que tener relación con esa vida. Y tener relación con esa vida es maravilloso, hermano, porque cuando usted tiene relación con esa vida, como decía mi esposa de la alabanza, no hay nada que decir ni que pensar. No hay nada que decir. Esa vida nos conduce a nosotros. ¿Y dónde nos conduce? Nos conduce al cuerpo, nos conduce a la comunión, nos conduce a la obediencia. Y obedecer es creer, nos conduce a creer todo lo que Dios dice en su palabra. Nos conduce a tener comunión con nuestro hermano, a desear estar con nuestro hermano. Fíjese, y eso es maravilloso, pero nosotros miramos a veces la realidad, ¿no? Aunque la realidad es lo que Dios nos muestra, no lo que vemos con nuestros ojos naturales, ¿no? No lo que vemos con nuestros ojos naturales, pero Satanás nos quiere hacer ver con nuestros ojos naturales una realidad, entre comillas, porque le vuelvo a decir, la realidad es lo que Dios nos muestra, ¿no? Y al hacernos poner los ojos ahí, entonces nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos y ya no queremos unirnos con nuestro hermano, con nuestra hermana, pero la unidad que nosotros tenemos que ver en cuanto a nuestro hermano o nuestra hermana, no la hacemos nosotros, ya la hizo el Señor, ¿no? Él hizo la unidad, porque Él hizo la unidad por medio de esa vida que nos dio a nosotros. Fíjese, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que cuidar, no sé si cuidar, no me gusta esa palabra, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que proteger no es la unidad, sino la unanimidad, ¿no? De que tengamos todos el mismo sentir. Y cuando nosotros vemos, siempre lo vemos en el hermano, ¿no? Pero vamos a ponernos nosotros. Cuando nosotros vemos un pensamiento que viene a nosotros en contra de lo que la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que examinar de dónde viene este pensamiento. ¿Viene de lo que nosotros hemos recibido? No viene de lo que hemos recibido, viene tal vez de nuestra alma no santificada, viene de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desechar. Porque como decía mi esposa, nosotros tenemos que ver a nuestro hermano en Cristo. Y cuando lo vemos en Cristo, no hay nada que impida que yo me una con el hermano. Cuando el hermano me ve en Cristo, no hay nada en Cristo que impida. Imagínense si hay algo en Cristo que impida que nosotros nos unamos para manifestar, o mejor dicho, para dejar que esta vida se manifieste en beneficio del Señor y en beneficio de los hermanos. Fíjese, por eso tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber. Y entonces cuando hay un cambio de mente, ya nuestro pensamiento es como el del Señor. ¿Yo? Y fíjese cuál era el pensamiento del Señor. Y ahí nosotros vemos el pensamiento del Señor ahí en Juan capítulo 17. Él oró al Padre para que nosotros seamos uno. Fíjese qué maravilloso. Fíjese el pensamiento del Señor. En el 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjese. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como Gloria a también Dios. a mí me has amado. ¿Vio? Qué Y hermoso. pareciera que ya no tenemos nada, y ciertamente, ¿qué vamos a agregar a eso? Ya el Señor lo dijo a todo. ¿Vio? Porque esta es una vida de amor, hermano. Esta es una vida de amor. Y el amor cubre todas las faltas. Cuando digo que cubre todas las faltas, no estoy hablando de que, bueno, uno, ¿vio? Cede a la carne y como dice, la carne, en la carne están las concupiscencias y la concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Vio? Sino que cubre todas las faltas, como decía mi esposa, el hermano erró. ¿Vio? El hermano erró, se equivocó el hermano. ¿Vio? Y cuando hablo de se equivocó, no necesariamente estamos hablando de un adulterio o una fornicación, se equivocó. Nos contestó mal, no nos ¿Vio? saludó, nos miró mal. Entonces, ¿qué hace la vida de Dios? ¿Y la vida de Dios lo condena? No, la vida de Dios no lo condena. Fíjese aquella mujer que dice la palabra ahí en los evangelios, fue atrapada en el mismo acto de adulterio. Y cuando se encontró con la vida, ¿vio? Ella se compungió en su corazón, ¿vio? Y estaba arrepentida. Y el Señor, la vida, le dijo, vete, dice, y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo. Fíjese qué maravilloso. Claro, él les dijo a todos los que estaban ahí que querían apedrearla, Sí. Empezando por los principales de la sinagoga, Sí. ¿no? Por los fariseos, por los escribas, que eran maestros de la ley. Sí. ¿No? Y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que tire Que la primera piedra. Y desde el primero, del más grande al más pequeño, se fueron. Sí. Porque sus conciencias le acusaban. Sí. Y entonces el único que la podía acusar, el único que la podía condenar, le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno, Ni vete yo y te no condeno. peques más. Fíjese, aquel que tenía el poder para poder condenarla, pero no usó de la condenación, usó del amor. Gloria a Dios. ¿Vio? Por eso también nosotros tenemos que ver, hermano, que cuando nosotros decimos amor no es dejar pasar por alto todo, ¿vio? A veces nosotros decimos, bueno, pero hay que manifestar el amor y dejamos pasar por alto el pecado, ¿vio? Y el amor no es eso, porque nosotros tenemos una vida que es amor y tiene muchos más atributos esa vida. Pero cuando yo digo que yo amo a mi hermano, si yo realmente lo amo y yo veo que el hermano anda desordenadamente, yo tengo que, en ese amor, ¿vio? Por eso es el amor, para no ir con juicio, en ese amor yo te digo, hermano, estás andando desordenadamente. Pero no sé cómo hacer para ordenar mi vida. Tiene que depender de la vida que recibiste. Tenés que volverte del camino que tomaste, No, tenés sí. que arrepentirse. Sí, ¿no? Pero pasa que antes entendíamos que arrepentirnos era llorar un rato y seguir por lo seguir mismo. por el mismo camino. No, arrepentirse, pedirle perdón al Señor y salir de ese camino, Claro. volverse de ese camino. Y qué, tomar otro camino. maravilloso eso, ¿no? Porque, como dice mi esposa, nosotros pensábamos que era arrepentirnos y seguir por el mismo camino. Y ahora entendemos por qué seguíamos fracasando. Porque seguíamos por el mismo camino. Pero arrepentirse es volverse de ese camino. Volverse. ¿Yo? Ahora Por eso entendemos... decíamos los otros días, ¿no? Que en la exhortación, si pudiéramos ver el amor de Dios en la exhortación, Sí. si pudiéramos ver el amor de Dios cuando se nos reprende, si pudiéramos ver ahí el amor de Dios, ¿no? Ahora- Eso es parte del amor de Ahora Dios. yo digo, no, ahora podemos entender, aunque está en el Antiguo Testamento y tal vez él tampoco lo entendía, pero ahora nosotros podemos traerlo a este tiempo, digamos, y podemos ajustarlo a esta palabra que estamos viendo. Y fíjese que Job en el Antiguo Testamento, él dice, enséñame lo que no veo, le decía el Señor. ¿Vio? Y si hice mal, no lo haré más. Ahora él humanamente no podía lograr eso, enséñame lo que no veo y si hice mal, no lo haré más. Pero ahora nosotros por medio de esta vida lo podemos lograr, porque esta vida nos enseña a nosotros, no, está yendo por un mal camino. ¿Vio? Y entonces nosotros decimos, y bueno, Señor, si hice mal, no lo haré más. Ahora, ¿cómo hacemos para no hacerlo más? Tenemos que depender de esta vida. ¿Vio? Esta vida se manifiesta y no nos va a volver a llevar por ese camino que íbamos. Nos va a traer de nuevo de ese mal camino para introducirnos en el buen camino. Ahora, ¿cuál es el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Vio? Yo soy el camino. Él trazó ya el camino, hermano. ¿Vio? Y entonces vamos por ese camino de santidad, ese camino de justicia. ¿Vio?
¿vio? Y esta vida se goza porque esta vida está creada, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y este camino de santidad, de justicia, ya no por medio de un esfuerzo, Amén. sino por medio de rendirnos a la vida, ¿no? Claro, qué maravilloso, ¿no? Por eso... Qué bueno que el Señor ya hizo todo por nosotros, ya lo solucionó todo. Claro. Por eso, cuando lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, que pase un día sin que la vida de Dios se manifieste. Fíjese. Porque teniéndolo todo, para que eso se haga, y no que no pase, eso es lo peor que nos puede pasar, Claro. como hijos de Dios. Claro, es como vos decías al principio del programa, ¿no? Tantos años en el camino del Señor. Y llega una etapa de nuestras vidas y nosotros nos miramos a nosotros mismos y que no se haya producido una transformación en nuestra vida, eso es triste. Pero que nosotros hayamos rendido, hayamos presentado, como dice ahí la palabra, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y la palabra, el Espíritu Santo haya hecho una transformación en nosotros, eso es maravilloso. Por eso, hermano, en eso tenemos que examinarnos nosotros. No resistir a esta gracia, no resistir. Porque a veces resistimos porque no entendemos. Por eso la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Entonces viene la luz de la palabra, viene a nuestros ojos, a los ojos de nuestro entendimiento, y entonces ahí se va produciendo el cambio de mente. Ahí se va produciendo la transformación. Esta gracia es para que nuestra vida sea transformada. Es lo que la ley no logró. ¿Por qué no lo logró la ley? Porque ese no era su objetivo. El objetivo de la ley no era transformar al hombre. El objetivo de la ley, como el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 7, capítulo 3 del libro de Romanos, era el conocimiento del pecado. Pero el objetivo de la gracia es transformar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en Hechos 20:32, dice, os encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Cómo nos sobreedifica? Transformando nuestra vida, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y la manera de conducirnos. Nos sobreedifica, dice, para sobreedificar y daros herencia, dice. De eso depende nuestra herencia, hermano. Nuestra herencia depende de que haya un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de dirección, que haya una transformación en nuestra vida. Si no hay transformación en nuestra vida, entonces difícilmente podamos obtener nuestra herencia. Ahora, la transformación, para que quede claro, hermano, no la producimos nosotros, la produce Dios en nosotros por medio de esta gracia. No la producimos nosotros, no podemos nosotros transformar nuestra vida, por más que queramos. Como decía mi esposa, ¿cuántos años hemos intentado ser una buena persona? Y fracasamos. Pero cuando la vida de Dios fue transformando nuestra vida, nuestro ser, y se manifestaban conductas en nosotros que nosotros nos quedábamos maravillados. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Y del producto de lo que la vida fue produciendo en nosotros. De lo que nosotros le dejamos a la vida producir en nosotros. Una transformación, un cambio de mente. Y es maravilloso, ¿no? Amén. Dice acá 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, Amén. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria a Dios. Qué hermoso que la gracia, decía el pastor el otro día, soluciona todo. ¿No? Cuando nosotros cometíamos algún error, algún yerro, algo que no estaba de acuerdo con lo que la doctrina decía, ¿no? Se nos ponía a un costado, ya no había más solución para nosotros. Amén. Pero ahora, cuando venimos con un corazón contristo, humillado delante del Señor, y se produce en nosotros ese cambio de mente, ese cambio de dirección, ¿no? Entonces vemos que la gracia puede todo. Claro, fíjese, Tenemos ¿no? que rendirnos a esta gracia y darle el lugar. Fíjese, porque antes cuando se cometía un yerro, y ya no se podía acercar uno a Dios. Ahora usted involuntariamente, ¿no? Comete un yerro y usted se duele en su corazón. ¿Y Dios qué dice? Acercaos confiadamente, dice. Ahora nos podemos acercar. Gloria a Dios, gloria Acercaos a Dios. confiadamente al trono de la gracia, dice. Para que hallemos el oportuno socorro, dice. Gloria a Dios. El Señor está esperando ahí para Qué restaurarnos. paz, qué tranquilidad, qué gozo que produce esto. Por Qué eso, libertad. hermano, usted que está quedado en el camino, tal vez hace muchos años que está quedado en el camino, tal vez porque erró, ¿vio? Porque me gustó esa diferencia entre errar y fracasar, ¿vio? Porque si uno dice fracasar, es como que ya no queda oportunidad, ¿vio? Pero si erró,
y usted se puede levantar, ¿no? Como dice el pastor siempre, si usted erró es como aquel que se cayó en la carrera. Se levanta, se sacude el polvo y sigue corriendo. No se queda tirado. Sacudirse el polvo quiere decir arrepentirse. Señor, me equivoqué, Señor. Y el Señor con su misericordia y con su amor lo levanta. Pero hermanos, cuando uno de nuestros hijos comete un error, hace algo que no tiene que hacer, nosotros lo retamos y quizás lo ponemos en penitencia, lo castigamos de alguna forma, ¿no? Pero él viene arrepentido, ¿qué hacemos nosotros? Y manifestamos el amor y la misericordia. Fíjese. No lo rechazamos, lo recibimos, lo abrazamos, lloramos con él, ¿no? ¿Y cuánto más Dios? Fíjese. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Por eso, hermano, usted que tal vez está quedado en el camino y usted dice que fracasó, Satanás le quiere hacer creer que usted fracasó. No, usted erró, hermano. Usted erró. Pero, y fíjese, y tal vez hace muchos años que está caído ahí en el camino. Bueno, Dios hoy le habla a usted, de que usted tiene una vida dentro de usted que tiene el poder para sostenerlo a usted. Porque nosotros no nos podemos sostener por nosotros mismos. No nos podemos, si nosotros nos miramos a nosotros y miramos todo nuestro peregrinar desde que hemos creído hasta hoy, y yo por lo menos particularmente, yo no puedo entender cómo pude sostenerme durante todos estos 20 años, humanamente. Pero si miro la vida que hemos recibido, entonces puedo decir, gracias Señor, porque por medio de esa vida tú me has sostenido. Y esto no es algo liviano, ¿no? Porque parecería que dijéramos, bueno, pequemos y total, No. Dios nos perdona. Pero sabe, hermano, que nunca más va a desear pecar. No. Cuando usted Nunca depende más. de esa vida, ni por un segundo se le cruza el pensamiento. Por eso es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Es una vida diferente, es una mente diferente, es un sentir diferente. ¿Vio? Fíjese, por eso le vuelvo a decir, ¿no? Nosotros se lo podemos mostrar por la palabra, pero tiene que ser una experiencia en usted. Tiene que ser una experiencia en usted. Y si usted está caído en el camino, ahí usted no lo va a poder experimentar. Usted tiene que volver a la comunión con el cuerpo. Amén. Porque la vida está en el cuerpo. ¿Vio? Y tiene que volver y la vida hoy le está llamando a usted. Que usted vuelva al cuerpo. Usted tal vez que está distanciado hace muchos tiempos, muchos años tal vez. O tal vez se distanció hace poco. Porque piensa que por haberse caído ya está todo perdido. No, hermano, levántese. Levántese, sacúdase el polvo y vuelva a la comunión con el cuerpo, con la cabeza y dependa de esa vida. Qué amor. Qué amor la del Señor, hermano. Antes veíamos a Dios como alguien malo y castigador desde el cielo y que bueno, por medio de Jesucristo podíamos llegar a Él, que es así, pero Dios es amor. Amén. ¿O quién cree que envió a su Hijo para salvarnos? Amén, gloria Dios es a Dios. amor, acerquémonos confiadamente por medio de Jesucristo. Amén. Pero no es un Dios castigador que está allá, que no se compadece de nosotros. Claro. Dice que Jesús fue tentado en todo, ¿no? Como nosotros No, mismos. como nosotros. ¿No? Pero sin pecado. ¿Y quién hizo todo eso? Dios. Claro. No miremos a Dios como alguien a quien no podamos acercarnos. Al contrario, Él está esperando siempre poder Claro, escucharnos. nosotros, ¿por qué pasa eso a veces? Porque nosotros miramos a aquel que se manifestó allá en el monte Sinaí, ¿no? Y dice que la voz, dice, de la que hablaba, dice, aquellos que le escucharon rogaron que no hablase más. Pero dice ahí en el libro de Hebreos, dice, vosotros no os habéis llegado al monte que ardía, dice. No nos hemos llegado ahí, sino que nos hemos llegado, dice, al monte de Sión, dice, donde el Señor nos está esperando con amor, con misericordia. Fíjese, y por eso todo empieza en el cambio de mente. Es como decía mi esposa, un niño crece, se manda una macana. Y él en su mente, él genera el pensamiento de que no me voy a acercar a mi papá porque si no mi papá me va a dar una paliza. Y crece toda la vida con ese pensamiento. Pero si él se acerca y tiene comunión con el Padre, él va a ver que el Padre tiene amor para manifestarle. Tiene amor para restaurarlo, tiene amor para decirle, no hijo, vos te equivocaste, no era esa la manera.
Entonces tiene que venir el cambio de mente, pero si nosotros no nos acercamos a Dios, no nos acercamos a su palabra, no dejamos que el Espíritu Santo produzca la transformación en nosotros, pues pasan estas cosas, nos alejamos de Dios y tal vez nos alejamos años, muchos años, ¿vio? Porque tenemos en nosotros esa imagen, ¿vio? de aquel Dios que hablaba con fuego consumidor allá en el monte. En el monte de Sinaí, pero dice la palabra, no nos hemos acercado allá. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, sí, ¿no? Volvió a la casa de su padre, ¿y qué hizo el padre? Lo vio de lejos, levantó su vista, lo vio de lejos, salió corriendo a recibirle, ¿no? Sí. Y le puso el primer vestido, sí. un anillo en su dedo, Fíjese. no hizo fiesta para él, ¿no? Y fíjese, y no solamente eso, sino que él exclamó, dice, mi hijo que estaba muerto, dice, ahora está vivo. Dice, fíjese qué maravilloso. Y así piensa el Señor de usted, hermano. Así piensa el Señor de usted. Por eso la palabra viene para que se produzca en usted un cambio de mente. Ya no está todo perdido. Usted tiene la oportunidad de volverse a Dios. ¿Vio? Usted tiene la oportunidad de volverse a Dios. Este es el tiempo de volverse a Dios. ¿Vio? ¿Sabe cuándo ya no va a haber tiempo de volverse a Dios? Cuando la esposa sea arrebatada, entonces se va a ir con el Señor. Ya no hay tiempo ya. Pero este es el tiempo de volverse a Dios para poder ser preparado para la fila de la esposa. Cuando la esposa sea arrebatada no va a haber tiempo conforme a la gracia. Sí. Sino que ahí sí va a ser un esfuerzo. Ahí sí. ¿Y para qué esperar a eso si ahora tenemos todo servido? Fíjese. Todo servido. Dios lo hizo todo por nosotros. Ahora tenemos el camino allanado. Gloria al Señor. Tenemos el camino allanado. Por por eso, hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo. Fíjese qué maravillosa la gracia de Dios. Por eso dice, no resistáis pues a la gracia de Dios. Dice. No resista. Y resistir no necesariamente es ir en contra de la gracia, Dios oponiéndose, sino creyendo algo que la gracia no dice. Yo soy un pecador, ya no queda más solución para mí. No, la gracia no dice eso. La gracia dice que usted es un hijo de Dios, que erró, se equivocó, pero que usted tiene la oportunidad de volver en sí, como aquel hijo, ¿vio? Y restaurar su comunión con el Padre. Y entonces el Padre lo va a sostener por medio de esta vida que usted ha recibido. Volverse del camino. Fíjese. Si ese camino lo condujo a eso, volverse de ese camino. Claro, volverse. Así que bueno, amados, hasta aquí nos ha dado el Señor. No sé si mi esposa quiere agregar algo más. Gracias al Señor. Gracias le damos al Señor por esta palabra que el Señor nos ha permitido compartir con ustedes. Gracias por aquellos que nos estuvieron escuchando. Ahí estuvo el pastor, nuestro amado pastor Ramón Encina, nuestra amada hermana Mari del Mirador. Y bueno, todos aquellos que nos estuvieron escuchando, hermano. El himno 96. Cristo me ayuda 97. por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor, hermano. Bueno, vamos a estar orando y nos vamos a estar despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana, hermano. El Señor bendiga su vida. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida que hemos recibido. Gracias porque esta vida, Señor, nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Gracias porque en ella están todos los atributos que necesitamos para vivir en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has allanado el camino, Señor. Tú, Señor, has pagado el precio para que nosotros podamos vivir en esta vida justa, sobria y piadosamente, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos para que ellos también puedan descubrirlo y puedan depender de esta vida que han recibido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.